La pelota giró en uno, Estudiantes volvió a ganar después de muchísimos partidos. Le ganó 2-1 a Huracán en un primer tiempo horroroso y en un partido que lo termina salvando Cetré, literalmente. El colombiano entró como en su mejor momento, como en ese primer trimestre que llegó a Estudiantes. Y la verdad que sacó 3 puntazos, 3 puntos de oro, sobre todo en lo anímico. Estudiantes no ganaba hace 12 partidos a nivel local y era importante volver a sumar porque se te escapaban las copas, te acercabas a la zona baja y encima se viene lo que es la Libertadores. Entonces necesitabas ganar sí o sí para levantar desde lo anímico. Pero la verdad que es un sabor agridulce porque Estudiantes jugó muy mal el primer tiempo. Y el segundo ganaste, es que jugaste un gran fútbol, pero demostraste otra actitud por lo menos. Entonces es como el meme de los Simpsons de estoy feliz y al mismo tiempo enojado. Es ese meme literalmente, porque los Estudiantes fue muy mal el primer tiempo, muy mal planteo de Domínguez. Con, con una línea de 5 formada totalmente mal, pero bueno, vamos a ir a hablar de eso poco a poco. Como digo, Estudiantes salió con línea de 5, vamos a decir el 11 que fue Mulera en el arco, Mesa y Arzamendi a los laterales, los tres de centrales Núñez, González, Pires y Funes Mori. Mamita Funes Mori, hay que hablar del ex River porque la verdad que muy, pero muy mal. Lo anticipo, ahora nunca vi un jugador tan malo en Estudiantes. Literalmente todo lo que hizo en el primer tiempo lo hizo mal, pero todo, no hizo una bien. En el medio teníamos a Sosa con Ascasíbar, un medio que está totalmente desaparecido. Medina Palacios arriba y Carrillo en punta. Como digo, Estudiantes, los primeros 3 minutos no tocó la pelota. Literalmente no tocó la pelota, era toda de Huracán, tiene un córner y gol de cabeza de un jugador de Huracán en un córner donde la marca la pierde justamente Funes Mori. Ya a los 3 minutos estaba haciendo las cosas mal. Pereira creo que es el que hace el gol de Huracán. A los 3 minutos ya Funes Mori se había mandado a la primera, que fue perder la marca de manera muy fácil. Hacen una cortina totalmente predecible, la verdad. Y pierde la marca con mucha facilidad. Cabecea muy solo el jugador del Globo y ponía el 1-0. Como digo, usted antes no había tocado la pelota hasta ese momento. Pero lo que lo siguió al gol fue totalmente peor que esos 3 minutos. Estudiantes con el juego lento que venía teniendo, de pases hacia un lado, hacia el otro, pero errores en pases así. Los pases entre Funes Mori, la pareja Funes Mori Arzamendi en el primer tiempo era para arrancarse los ojos. La cantidad de pases que erró Funes Mori fáciles. Después hay una que quiere salir jugando tras un mal pase de Arzamendia. Patea a la mierda, quiere salir jugando y se la lleva el de Huracán. Zafamos también en esa. Pero Estudiantes no pateó el arco en el primer tiempo, no tuvo jugadas así. Tuvo una jugada muy, muy bien armada entre Sosa, Ascasíbar, Carrillo, que termina definición a las manos del arquero. Y después la más clara, si querés, es un cabezazo de González Pires en un córner. Pero Estudiantes no tuvo mucho más en este primer tiempo. Juego lento, pesado, errores defensivos, errores en el armado del juego, sin mediocampo. Cuando Huracán atacaba, llegaba con gente en 3 cuartos y no llegaba nadie a cubrirlo. Porque Sosa no es 5. Entonces, ¿qué le costaba ahí poner a un 5 a un pibe del club, a Domínguez? Si no tenés un 5, porque tenés lesionado a Pioy, porque tenés lesionado a Neves, no pongas a Sosa que no es su posición. Porque tampoco le puedes caer a Sosa porque estás jugando en la posición que no es la suya. Todo bien, con la pelota se la das al pie, te puede salir jugando, sí, pero ponerlo acompañado de un 5 de marca. Ascasíbar solo no podía. Entonces el medio Estudiantes no existía. Lo estaba pasando por arriba Huracán en el medio. Pero por arriba lo estaba pasando, ¿eh? Después, los laterales, Mesa pasó un par de veces, todas malas, terminó. Un Mesa que jugó infiltrado. Otra vez voy a la misma pregunta que hice recién. ¿Por qué no juega ahí Román Gómez? ¿Qué te cuesta poner un pibe? Jugó infiltrado, Mesa jugó igual de mal que lo venía haciendo. Si bien Román Gómez ingresó en el segundo tiempo y tuvo alguna imprecisión, yo creo que fue mucho más firme que Mesa, que encima antes de irse pega una patada atrás totalmente mala leche, en un lugar donde no la tenés que hacer, encima, en el borde del área, te pueden meter un gol y más con lo flojo que es Estudiante de arriba. Entonces, Mesa yo no sé cómo también le siguen dando tantas oportunidades. Arzamendi al primer tiempo, nefasto, tuvo una muy clara. Yo creo que la más clara de Estudiantes, que me olvidé de nombrarla, va a presionar solo contra tres. Mi enhorabuena por esa presión que hizo y la gana. La gana con la salida del arquero. Queda el arco vacío. Vas para el arco. Tenés 3 opciones. O pateas al arco, con los jugadores llegando a cubrir y que a ver si la cobran.
o la pasás atrás que viene Carrillo, sin marca, totalmente solo para él elegir el arco. O 3, hacer lo peor que podías hacer, que es lo que hizo. Tirar un centro raso al pie a Palacios entre 3 jugadores, todo. Hizo eso y claramente la pelota no entró, terminó en córner. Una ocasión pero totalmente desperdiciada del paraguayo que la verdad este primer tiempo fue totalmente horrible. Y lo que más bronca me dio el primer tiempo fue que nadie se le cayó una puteada de los jugadores. Porque yo ayer veía a Racing en un momento, el primer tiempo, creo que era entre Rojas y García Basso, que hubo ahí una especie de mala comunicación, una jugada y se cagaron a puteadas entre ellos. No me parece mal que pase en el partido, pues después borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero acá no se cae una puteada, nadie protestaba, nadie le decía algo a los demás. Entonces, la verdad que faltaba actitud, sobre todo en este primer tiempo, y se notaba, ¿no? Y la gente se impacientó y salió el himno, jugadores, la de su hermana, a ver si pone un huevo que no juegan con nadie, ¿no? Salió el himno y con razón, la verdad que ya era hora. Estudiantes, yo creo que nunca había escuchado a Estudiantes cantar esta canción desde que tengo noción, pero 12 partidos sin ganar, con poca actitud, los pases que estaba errando en este primer tiempo, pero era totalmente increíble lo mal que estaba jugando Estudiantes. Y seguro me dejé jugadas por recorrer porque pasó de todo, sobre todo en el segundo tiempo. Segundo tiempo, Domínguez hizo un cambio, yo creo que era para hacer mínimo 2, pero bueno, hizo uno, que fue la salida de Funes Mori, que encima tenía amarilla en una jugada que podía haber sido roja porque tuvo una patada a la altura de la rodilla totalmente infantil, literalmente. Y entra C3. El cambio le salió como anilla del dedo. Lo dije en el video anterior igual. Si C3 siempre es el primer cambio del DT, ¿por qué le buscan salida? Que son para Peñarol, para el fútbol árabe, para... Si siempre es el primer cambio del entrenador. O el entrenador le está diciendo véndanlo, o la dirigencia está haciendo lo que mierda quiere, o los medios están informando para el culo. Hay 3 opciones ahí. Lo cierto es que C3 entró y cambió el partido, pero no fue impacto inmediato, sino que tardó, le costó entrar al partido. Incluso recuerdo que la primera que tiene es un centro que la tira afuera mal. Y Estudiante cambió ahí el esquema, ya era un 4-2-3-1. Y le costó entrar a partido a C3. Pero cuando lo hizo cambió el partido porque hay una pelota de Palacios en la mitad de la cancha. Palacios centrado, que es donde tiene que jugar. Cuando juega abierto se pierde Palacios. Y eso pasó en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo también después del gol. Pero en la jugada del empate Palacios está más centrado que nunca. Tira una pelota por arriba buscando, no sé si a C3 o a Carrillo. Lo cierto es que Carrillo la termina peinando. Le queda C3 de espalda al arco. Hace una chilena de otro partido totalmente. Estudiante no había tenido una ocasión clara todavía. Y C3 hizo un golazo. Me hace acordar el gol de... en otra medida. Yo creo que el de Roleiser es mucho mejor. Pero me hizo acordar a ese gol de Roleiser contra Barracas también en el Estadio 1. Y Estudiantes empataba el partido con un gol, como digo, fuera de contexto, totalmente de otro partido. Y la verdad que es un golazo el colombiano, que ponía las cosas 1-1. Después de ese gol, Estudiantes se encontró rápido el 2-1 en un córner de Huracán. Una contra. Creo que es la primer gol de contra que puede meter Estudiantes, porque la verdad que Estudiantes lo que hacía siempre mal eran las contras, hacía el juego lento, como digo. Y en las contras siempre había uno que pumba, frenaba para atrás y volvía a empezar. Ahora no, córner le queda a Palacios, Palacios se la tira larga a C3, el colombiano va en cara al marcador, le gana por afuera, tira al centro de zurda y aparece Pucho Castro, que había ingresado minutos atrás junto a Román Gómez. Y siendo para atrás, mete un cabezazo muy lindo, inatajable, y Estudiantes se ponía 2-1, se desató la locura. Y como digo, es un golazo por cómo se dio el cabezazo, por la jugada, por la contra, cómo encaró C3, cómo desbordó por afuera, cómo tiró el centro y cómo cabeció, porque la pelota le queda atrás y hace un movimiento totalmente perfecto. Puchito Castro, que tiene ya varios goles en este torneo, este año mejor dicho, sin ir más lejos, tiene más goles que Guido Carrillo ponerle en torneos locales. Si bien Guido tiene 2 en Libertadores, le está costando a Guido, sobre todo lo veo físicamente muy, muy mal, porque es el único que juega, literalmente juega todos los partidos, se golpea todos los partidos, se la pega. Hoy terminó con los 2 orificios de la nariz sangrando. Lo he ido, la verdad que es puro trabajo. Y hoy fue clave, porque en el primer gol es el que la peina y después está ganado un par de faltas, un par de pelotas. La verdad que incluso sin estar al 100% termina siendo totalmente importante. Pero como digo, Estudiantes lo da vuelta y Huracán se cayó y Estudiantes anímicamente creció. No recuerdo muchas aproximaciones de Huracán más allá de algún centro.
No recuerdo muchas jugadas de peligro claro de Huracán. Se picó el partido sobre el final, patadas entre Farías, empujones con el Colo Gil. Pasan cosas de partido que suelen pasar, que se pican estos partidos así, encima con el público que había puteado antes, los jugadores tuvieron que salir más energizados que nunca, los goles, todo. Yo creo que las puteadas hicieron reaccionar al equipo y el equipo respondió, supo responder. Pero este triunfo no quita lo obvio que fue que Estudiantes jugó muy mal el primer tiempo, que el DT planteó muy mal el partido. Los cambios los hizo bien, sí. No son cambios que cambian mucho a lo que viene haciendo. Eh, pero yo sigo insistiendo que para mí Domínguez no tiene que seguir en Estudiantes. Tiene que dar un paso al costado. La victoria en algún momento iba a llegar porque si bien se sabía que no estaban haciendo la cama los jugadores al DT, aunque pareciera, se notaba, en algún momento Estudiantes iba a tener que ganar, sea con Domínguez o sin Domínguez, eso sí sabía. Pero para mí, ya como dije, desde Argentinos Juniors era fin de ciclo, y Estudiantes siguió dejando seguir el tiempo, siguiendo dejar el tiempo, y Domínguez sigue. Si no renunció después del partido del otro día, menos lo va a hacer ahora, después de haber ganado. Así que yo creo que va a seguir Domínguez, no van a cambiar las cosas. Ojalá siga ganando y al final, ¿quién dice? Quizás el equipo repunta y se termina quedando. Yo qué sé, mientras sea lo mejor para Estudiantes, no me voy a quejar, es lo que digo. Yo creo que ningún hincha quiere que Estudiantes pierda. Como leí en algunos lados que los que querían que pierda, yo creo que nadie quería que pierda Estudiantes. Pero por ejemplo, hoy ovacionaron a Domínguez en la previa. A mí no me parece momento para ovacionar. Si querés ovacionarlo cuando se vaya, lo ovacionás, lo aplaudís, le agradeces y te vas a recordar siempre de Domínguez. Pero en la previa el equipo venía a jugar mal. El planteo que hizo es totalmente horrible y lo sabías desde la previa con la línea de 5 y con los nombres que tenés. Funes Mori, González Pires y Núñez. Si vos tenés a Rodríguez en el banco, que es mejor que Funes Mori y es zurdo, ponelo por el arriba de Funes Mori. Entonces la ovación yo creo que al principio, no sé si fue una ovación medio despedida que intentó hacer la gente, pero la verdad que no banco. Y encima después las puteadas, era como algo medio dos polos opuestos. Pero bueno, al final terminó ganando, así que nada. No quiero explayarme mucho en el partido de hoy porque la verdad sería repetir lo que vengo diciendo en los últimos videos con el cambio de que hubo un cambio de actitud en el segundo tiempo. Hay que remarcar eso, hay un cambio de actitud en los jugadores hoy, sobre todo el ingreso de C3 y lo que hizo ese cambio de actitud. El empate de C3 en un gol de otro partido levantó al público, levantó a los compañeros y ahí fue el chispazo, el cambio de chip que metió Estudiantes en el partido y ya ni hablar del segundo gol, que ya ahí levantó totalmente a la gente y a los jugadores. Y era medio difícil que se le escape este partido a Estudiantes, aunque con cómo venía siendo podía pasar cualquier cosa. Pero hay que remarcar eso, el cambio de actitud en el segundo tiempo. Vamos a hacer el famoso 1-por-1. Empezamos con Muslera. En el gol nada que hacer, cabecea totalmente solo. Y después buenas salidas con el pie. Quizás una que flojea, pero nada. No le patearon al arco prácticamente como pasó con Unión, que tuvo que responder varias veces. Así que nada, le voy a dar un 5 puntos porque tampoco puedo analizar mucho su partido en cuanto a tiros al arcos. Seguimos con Mesa, flojo partido de Mesa, flojo, muy flojo. Las veces que pasó el ataque lo hizo mal. Hay una que pasa, la baja, hace lo más difícil que es bajarla. Queda mano a mano prácticamente y le da una masita al arquero. Centros que después son sin sentido de sacárselas encima. Lo que viene siendo en el último tiempo Mesa, así que le voy a dar un 3 al lateral de Estudiantes. Que encima venía con una molestia, que es lo que yo digo, lo que dije hace un ratito, que por qué no pone a Román Gómez. Si al final el cambio lo tuvo que hacer porque estaba físicamente mal y no aportó grandes soluciones en el juego. Entonces, nada, Mesa le doy eso. Seguimos con Núñez. Creo que de los del fondo fue un poquito el más firme. Le voy a dar un 5 puntos porque tampoco destacó demasiado. González Pires en alguna flojeó. Un 4 para él. No demostró tampoco esa jerarquía que fue a buscar Estudiantes. Y lo de Funes Mori yo creo que no lo puedo valorar numéricamente porque le tendría que dar un 1 o un 0 porque fue nefasto. Pierde la marca en el primer gol a los 3 minutos. Erró cada pase que vos decís, ¿cómo errás esos pases, hermano? Después hay una que quiere salir jugando y casi termina una contra que podría haber sido tranquilamente el 2-0. Pega una patada que podría haber sido roja si el árbitro quería. Entonces, si le doy un número le tengo que dar un 1 o un 0. Es que no queda otra. Arzamendia, muy flojo Arzamendia.
Tuvo una jugada después en el 2-1 que empezó a gambetear a mitad de cancha como si fuese Roberto Carlos, pero flojo el primer tiempo, sobre todo, muy flojo. Es que el primer tiempo de Estudiantes fue muy malo. Al paraguayo le voy a dar un 4 puntos también, porque fue muy malo lo del lateral. Después en el medio Sosa estaba en una posición que no le gusta. Sosa, lo que es bueno Sosa es arriba, combinando. Incluso la mejor jugada del primer tiempo es una jugada de combinación de toques con él de bandera. Porque es eso Sosa, no es un 5, no lo puedes parar de 5. Y menos con las Casillas solo. Estudiante no tenía mediocampo en el primer tiempo. Entonces le voy a estar dando una nota a Sosa, un 4, 5, por algo que literalmente no es su culpa. Pero bueno. A Casíbar, otro partido bastante flojo del Rusito. Tiene esas veces que mete, esto no se lo vas a negar nunca. El Rusito, si mete, va a meter todos los partidos. Pero estuvo bastante flojo dentro de todo también. 5 puntos para él. Como digo, Estudiantes fue bastante flojo por más que se ganó. Medina me gustó. Creo que fue de lo más rescatable. Si bien alguna jugada no le salió, yo creo que estuvo bastante participativo, enganchado, con energía, por así decirlo. Termina saliendo con unas molestias, esperemos que no sea una lesión, porque ya si se suma la lesión de Piovi, de Neves, a la de Tobio Burgos, sería una baja muy importante para Estudiantes, y más pensando que dentro de poco se viene a Libertadores. Le voy a dar 6 puntos a Medina, hasta ahí. Palacios estuvo muy desaparecido el primer tiempo. Hay una jugada que pasa por la izquierda y no hay nadie para tirar al centro, entonces tiras pasado buscando a ver si llega a mesa, no llegó. Pero bueno, y se involucra en el primer gol buscando esa parte. Cuando se centra, yo creo que es más peligroso, buscando ese pase entre líneas. Le voy a dar un 5, 5 y medio, porque la verdad que participó en el primer gol, nomás por eso. Pero como digo, para mí se pierde en una banda, pero bueno, Palacios es de lo que intentan, encarador, busca pases entre líneas, se muestra. Yo creo que si el equipo lo acompaña, él va a rendir. Y de los últimos, de los 11, Guido Carrillo, como digo, le cuesta porque está físicamente mal, pero bueno, tiene eso que te las aguanta, te las pelea, va a todas. En el primer gol la asiste, después en el final del partido tiene una que le va a la pelea, se cae, va de vuelta a la pelea. Es un gladiador Guido Carrillo que termina siempre roto. Desde que yo Estudiante le pegaron en la cabeza, le sacaron los dientes, le rompen la nariz. A Guido le voy a dar un 6 puntos también por la entrega. De los que entraron, empezamos con C3, que fue el primero que entró en el entretiempo. Si le pongo menos de un 9, soy injusto porque entró, metió un golazo de otro partido. Quizás le costó los primeros minutos que entró, pero bueno, entró con lo que era el equipo, pero mete un gol de otro partido. De esos goles de crack. Después asiste en el segundo gol, que le da el triunfo a Estudiantes. Y después tuvo entrega, tuvo sacrificios. Metió en una que termina golpeado, medio rengueando sobre la derecha, yendo al piso. Después de esa jugada le hacen una falta. Después recuerdo otro sobre el final, cuando se fue a jugar sobre la derecha, bajando a retroceder y gana un saque de arco. La verdad que CT, si tenían dudas sobre venderlo o no, que como yo digo, si es el primer cambio, ¿cómo lo vas a vender? Si tenían dudas, este partido creo que las despeja. C13 tiene que caer en Estudiantes, al menos hasta final de año. Y ya después ves. Pero bueno, es un colombiano. Se cumple la teoría de los colombianos totalmente, que quizás juegan mal 3 meses y de repente arrancan y empiezan a jugar como si fuesen Maradona. Después vuelven a caer en un pozo. Ese jugador fuera de contexto colombiano, como suele decirse, ¿no? Después ingresó Pucho Castro, que tiene el gol. Si bien en el juego quizás estuvo un poco apagado, pero entró también en la posición de Sosa, que él no cumple ese rol. Tiene el gol, que es un golazo. Así que vamos a darle un 7 a Pucho Castro. Román Gómez tuvo un poco de imprecisiones, quizás entró algo nervioso, pegó un par de patadas que zafó de la amarilla no sé cómo. Pero estuvo firme defensivamente, no lo atacaron demasiado. Y al ataque no pasó tampoco en demasía, así que vamos a darle un 5 puntos a Román. Después tenemos la entrada de Farías. Un Farías que lo molestaron, que entró bastante allá con energía además quizás. Se peleó, pero también estuvo bastante flojo Farías, que no termina de encajar. Hay una que se apura demasiado, que la regala. Tuvo una para hacer gol en la que digo que Carrillo se fue peleando, pero nunca le pudo llevar la pelota. Tampoco jugó demasiado, así que no lo puedo puntuar. Y por último, ingresó Benedetti, que tampoco. La única que recuerdo de Benedetti ahora es una pelota que despeja y le da un pase a Carrillo en esa misma jugada que digo que
que Guido se termina pegando con todos y que buscó el pase a Farías y no lo encontró. Y Domínguez, bueno, el planteo inicial de Domínguez es un 1. La línea de 5 no funciona en Estudiantes hace mucho, y menos con esos nombres que pusiste, el de Sosa sobre todo y el de Funes Mori. Y después los cambios son los que viene haciendo siempre. Le salieron bien, por eso con los cambios y el planteo inicial quizás le puede dar un 4 el técnico en puntaje. Pero son los cambios que hace siempre. C3, si te fijas, entre todos los partidos. Farías lo mismo. Castro si está también. Benedetti no hay mucho más en el banco. Y Román Gómez entró porque estaba flojo Mesa, si no, no entra. Así que nada. Pero bueno, Estudiantes volvió a ganar. Pero como digo, hay un cambio en la actitud, pero que tampoco hay que dejar lo que pasó hace 12 partidos y lo que pasó en el partido mismo de hoy, porque el primer tiempo Estudiantes fue muy malo. Muy malo. Entonces, es una victoria, pero que sigue generando esa incertidumbre en el pincha. Pero bueno, esperemos que anímicamente afecte esta victoria a los jugadores. Y se viene una prueba de fuego nuevamente. Ahora Racing en el cilindro de Avellaneda. Veremos si hay visitantes o no. Se hablaba de una posible primera experiencia ahí en lo que es el fútbol en Buenos Aires con visitantes. Aunque ya estuvo la de Newell's, si no recuerdo mal. Pero bueno, quizás había menos hinchas de Rosario, entonces se hizo esa prueba. Pero bueno, creo que la primera prueba de fuego con visitantes va a ser en este Estudiantes Racing. Se hablaba, veremos qué pasa. Pero amén de eso, desde lo futbolístico es una prueba importante para Estudiantes para ver a lo que está, para ver cómo responde el equipo ante esta victoria, pero que también te deja muchas enseñanzas. Funes Mori, en mi opinión, no tiene que jugar nunca más en Estudiantes. Y si juega es un error grosero del técnico. Para mí Rodríguez tiene que ser titular junto a Núñez o González Pires. Ahí que elija el DT. Después, los laterales, Mesa, para mí tiene que al menos comer banco en algunos partidos para que se active. Para que sepa que no tiene garantizado ese lateral derecho. Porque la verdad que no demuestra nada Mesa. Arzamendia, bueno, yo creo que fue lo mejor del último cuatrimestre en esa parte floja de Estudiantes, fue lo mejor. Y Benedetti en la final fue muy flojo, entonces ahí hay una pelea en el lateral izquierdo. En el medio es un aprendizaje, Sosa no tiene que jugar más ahí de 5. De última que juegas Casíbar, pero tienes que poner un pibe. Para mí tienes que jugar un pibe, porque no tenés otro jugador. Si tenés lesionado a Neves y a Piovi. Después, bueno, creo que Medina respondió bien. Palacios lo tenés que centrar. Algo que no termino de entender por qué no lo centra Palacios. Y Carrillo para mí tiene que estar acompañado de alguien, ya sea C3, Farías. Pero bueno, C3 es ese jugador que quizás a veces entra mejor desde el banco que de titular. Pero nada. Estudiante volvió a ganar, que es lo importante. Díganme su opinión en los comentarios. Como siempre, lo estoy leyendo y respondiendo a casi todos. Pero nada, volvió a ganar Estudiantes y son 3 puntos de oro.